Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, una vez más. La paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Queremos pedirles disculpas porque grabamos el Evangelio y nos decían que no tenía sonido, no se escuchaba, y para el Señor sabemos que tiene que ser lo mejor, no podemos dejarlo así. Les pido en el nombre del Señor, si se escucha, nos comenten, háganos el favor, por si no se escucha, pónganos un comentario, pero por si se escucha, pónganos también un comentario. Porque hoy queremos reiniciar nuevamente lo que es la grabación del Santo Evangelio, la palabra que da vida, pero queremos hacerlo lo mejor para el Señor. Así que coméntenos, hermanos, si se escucha, por favor, coméntenos si se escucha, háganos el favor de saber que si se está escuchando o no. Muy bien, vamos a meditar en la lectura que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia. Vamos a escuchar un relato de dos discípulos que van caminando no al lugar donde Jesús les había enseñado que tenían que caminar. Pero Jesús quiere acompañarlos después de resucitar para que ellos puedan entender el propósito de su seguimiento. Estos discípulos que van para Emaús habían pasado un momento muy difícil de sus vidas, como los que tú puedas estar pasando, yo esté pasando, cualquiera de nosotros pueda estar pasando. Pero pongamos atención a lo que nos dice la lectura. Y al escucharla, el Señor nos hablará con su amor y su misericordia para que podamos entender cuál es el propósito del resucitado para con nuestra vida. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 13. San Lucas, capítulo 24, versículo 13. Nos va a hablar el Señor, permitámosle que Él abra nuestros corazones y nos haga arder nuestros corazones. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista de 70 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado. Pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofa, le respondió: ¿eres tú el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado hoy estos días? Él le dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todos los hombres. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería el que iba a librar a Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. El caso que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro. Y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Él les dijo: oh insensato y tardo de corazón, para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria? Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras.
Al acercarse el pueblo a donde iban, él hizo ademanes de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su vista. Se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestros corazones dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron todo lo que había pasado en el camino y cómo lo habían conocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Amados hermanos y hermanas, pidámosle al Señor que al escuchar las Escrituras vuelva a arder nuestro corazón y podamos comprender las cosas no de una manera humana, sino de una manera al Espíritu Santo, del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor nos ilumine para meditarla y reflexionarla, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Para eso digamos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más les pedimos mil disculpas porque ya habíamos grabado el Evangelio y nosotros pensábamos que teníamos el sonido. Usamos un micrófono y siempre ayúdanos a comentar cuando tal vez no escuchen. Háganos el favor, porque para el Señor tiene que ser lo mejor. Y no podemos quedarnos así. Yo me había quedado así, pero me han estado comunicando que el audio, no tiene sonido, pues lo que es la narrativa del Evangelio o el comentario del Evangelio. Y hoy pues estamos aquí, amados hermanos, para recomenzar nuevamente a meditar lo que es el Evangelio de este día, que nos presenta nuestra Santa Madre Iglesia, que está tomado de San Lucas, capítulo 24, versículo 13 al 35. Es una narrativa muy larga, pero trataremos la manera de profundizarla en algunos aspectos. Primer aspecto que podemos entender de los discípulos de Emaús. Dos discípulos, ellos han presenciado un acontecimiento, han escuchado un acontecimiento muy fuerte, que es la muerte de Jesús. La crucifixión en la cruz y la muerte de Jesús, a los discípulos, amados hermanos, se les ha muerto la esperanza. No es fácil saber que de su presencia le han quitado a su maestro, le han quitado a aquel que un día les había hablado y les había llamado por su nombre. No es fácil y se nos puede resultar fácil decirlo a nosotros, pero ¿por qué los discípulos no lo pueden entender? Es que hay circunstancias, amados hermanos, en nuestras vidas que pasan que no a veces nos cuesta tanto entenderla. En este caso, los discípulos van de camino a un pueblo llamado Emaús, que dista de 70 estadios de Jerusalén. No está muy retirado, pero lo que me llama la atención, como ellos no habían entendido
todo el proceso que Jesús les venía explicando que tenía que pasar. Les habló de las escrituras, que todo estaba escrito, que el Hijo del Hombre tenía que padecer, pero que el tercer día iba a resucitar. Pero los discípulos van con la esperanza muerta en sus corazones. Qué triste es, amados hermanos, cuando a nosotros nos pasa una situación delicada en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, amados hermanos, se nos muere la esperanza cuando perdemos un ser querido? Y quisiéramos tenerlo a nuestro lado, pero ya no lo tenemos. Y perdemos toda señal de esperanza. Pero la esperanza nunca debe morir en el cristiano. Vamos a irlo meditando el por qué. Porque muchas veces cuando se nos muere la esperanza, viene otra situación. Posiblemente es porque la esperanza se nos ha muerto por la pérdida de un matrimonio, por la pérdida de una relación que tal vez nosotros teníamos con aquella persona. Y un día nos hacíamos muchas ilusiones como la ilusión que se hacían los discípulos de Emaús. Ellos esperaban la liberación de Israel. Ellos esperaban la salvación de Israel. Con anhelo le esperaban. Pero les resultó para ellos otra situación. El que venía a salvarlos para ellos humanamente pensaban que ya todo se había acabado. Y por eso que se van, ya no siguen el camino de Jesús, sino que se van por el camino de Emaús. A continuar con sus vidas anteriores, a continuar donde antes vivían. Y Jesús no quiere que vayamos donde estábamos antes, que permanezcamos siempre entendiendo los propósitos y por qué pasan las cosas. Los discípulos van con su esperanza muerta, van con su fe debilitada. ¿Cuántas veces a nosotros también se nos debilita la fe, hermano? Ya no queremos ir a la misa, ya no queremos rezar, ya no queremos leer la palabra de Dios, ya no queremos ir a comulgar, ya no queremos congregarnos en la comunidad. ¿Cuántas veces se nos debilita nuestra fe? Cuando llegan situaciones adversas a nuestra vida, se nos debilita nuestra fe. Y después de debilitada nuestra fe, entran las dudas y las preguntas como la de los discípulos. ¿No era este el que iba a ser el libertador? Dudas. Pero hay preguntas. Pero ya llevamos 3 días y esto ¿cómo está pasando? Me llama la atención como lo dice el texto. Lucas capítulo 24 versículo 3. Oigan bien. Aquel mismo día iban 2 de ellos a un pueblo llamado Emaús, que dista de 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había pasado. Iban conversando. Las conversaciones negativas nos hacen muchas veces volver a donde andábamos, a volver al tiempo y a los caminos donde andábamos. Cuando nuestras conversaciones solo ven lo negativo, cuando nuestras conversaciones solo se platica de algo que no es positivo. Yo ya no me vuelvo a enamorar, yo ya no vuelvo a querer, yo ya no vuelvo a servir, yo ya no vuelvo a la iglesia. ¿Cuántas veces las conversaciones negativas nos hacen volver al camino que no es el camino de Jesús? Pero es importante ver cómo estos discípulos van conversando de todo lo que y discutían acerca de Jesús. Pero fíjense que me llama la atención lo que dice el versículo 15. Que mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos. El mismo Jesús se acerca a tu vida. Aún en medio de tu situación llena de desesperanza, aún en medio de tu situación debilitada de tu fe, aún en medio de tu situación llena de negatividad, aún en medio de tu situación llena de dudas y preguntas, Jesús se acerca al camino.
Qué bueno es entender esto, porque nuestras vidas son vidas muchas veces que no son las que nosotros quisiéramos pasar. Pero lo que sí te puedo garantizar, que Jesús nunca nos deja solo. Nunca, nos abandona. Quiere caminar a la par de nosotros, no para encararnos o enrostrarnos en nuestras situaciones adversas, sino para sentir que su presencia nos restablece, nos fortalece, nos consuela en medio de ese dolor, en medio de esa angustia. Jesús camina a tu lado. No puedes ignorar esto, lo que dice el versículo 15. Pero dice el 16, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Les decía anteriormente en la primera meditación que hice, que no se escuchó, les decía estas palabras. Cuando los ojos de la fe se cierran, es difícil reconocer la presencia de Jesús. ¿Cuánta gente dice: yo ya no quiero creer en Dios? Yo ya no creo en nada. ¿Cuánta gente se oye escuchar decir: yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito estar como están esa gente allí? Y qué difícil es, hermano, porque sus ojos, dice, estaban embotados, cerrados, y no podían reconocerle. Cuando tu fe se debilita, tú no puedes ver cosas buenas, pero ni en la palabra de Dios. No te da deseo de leer la palabra de Dios. No te da deseo ni de servir. No te da deseo ni de comulgar. No te da deseo ni de orar. Y no lo puedes reconocer. No lo puedes reconocer. Porque los ojos de la fe se han cerrado. Y esa es la peor tristeza que un ser humano pueda llegar a un momento de frustración, que ya no deje, que ya lo haga, ya ni la situación lo haga, ya ni creer en Dios. El mensaje es claro, lo que nos dice la palabra de Dios. Sus ojos estaban embotados. Él les dijo: ¿de qué discuten por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Una persona que ha cerrado el corazón a los ojos de la fe, a la luz de la fe, vive una vida triste, hermano. Todo le causa tristeza. Llueva, truene, relampaguee, no relampaguee, todo es triste. Porque vive su fe de una manera cerrada, ciega. Qué bueno es entender el texto de ahora que nos presenta de estos dos discípulos. La enseñanza final que nos deja. Oigan bien cómo lo dice. Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único residente de Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: lo de Jesús de Nazareno, que fue profeta, poderoso en
y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que sería Él que iba a librar de Israel. Pero con todas estas cosas, llevamos ya 3 días desde que esto pasó. Ellos esperaban la liberación de Israel. Entró la duda. Entró la duda, la tristeza, el desánimo y el debilitamiento de la fe. Llevamos ya 3 días. Y 3 días en la Biblia es un número simbólico, hermoso, profundo. 3 días quiere decir tiempo suficiente. Yo no sé cuántos días tú estás llevando ya desde el momento que perdiste ese ser querido. Desde el momento que perdiste ese matrimonio que con cuánta ilusión te casaste, quisiste llevar pues una vida feliz y ahora te has frustrado. Pero oí bien lo que dice la palabra de Dios, hermano. En caso que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto a la aparición de ángeles que decían que vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron, tal como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo vieron. Él les dijo: oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Qué triste es eso, hermano. Qué triste es cuando tu fe se ha perdido en tu corazón. No podían entender lo que estaba escrito. No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en la Escritura. Qué importante que la fe de nuestra, como la de los discípulos de Emaús, la pudieron alimentar escuchando las Escrituras. Qué lindo fuera que hoy, al terminar la reflexión de la palabra que la vida, tú puedas tener un tiempo para abrir tu Biblia y meditar un texto de la palabra y pedirle al Espíritu Santo que te hable y que te ilumine para entender las Escrituras. Porque las Escrituras es la base, es la fuente para que nuestra fe acreciente, para que nuestra fe nuevamente renazca en nuestros corazones. Al escuchar las Escrituras es importante no olvidar meditar y profundizar las Escrituras como Jesús se las explicó a los discípulos de Emaús. Al acercarse al pueblo a donde iban, hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente: quédate con nosotros, porque atardece y el día ha declinado. Entró pues, se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron. Qué hermosa escena, yo me imagino Jesús partiendo el pan, pronunciando la bendición y dándole a los discípulos de Emaús. Y dice que en ese momento se le abrieron los ojos. Importante entender las Escrituras, pero también reconocer lo presente a Jesús en la Eucaristía. Jesús se hace presente en toda misa, en todo compartimiento. En el compartimiento de la Eucaristía Jesús se hace presente. Qué triste es ver, hermano y hermana, que mucha gente va a misa, pero por no arreglar sus vidas, por no poner un alto en sus vidas tal vez desordenadas o equivocadas que han estado llevando, no quieren participar de la Eucaristía. Y si participan nomás de un modo externo. Se reconoce la presencia de Jesús en la Eucaristía. Y qué importante, finalizo con esto. Pero se desapareció de sus vistas y se dijeron unos a otros: ¿no estaba ardiendo nuestro corazón de nosotros cuando nos hablaban en el camino y nos explicaba la Escritura? Y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos. Me quedo aquí. Concluyo aquí.
Jesús cambia nuestro rumbo. Jesús cambia nuestros caminos. Ahora ya no van para el camino de Emaús. Ahora regresan nuevamente a Jerusalén. Es allí donde van a dar testimonio del resucitado. Jerusalén representa incluso las contradicciones que puedas encontrar en tu vida. Jerusalén representa a tu familia, que muchas veces va a ser la oposición. Jerusalén representa a esa comunidad donde muchas veces el hablar te va a perjudicar y te va a llevar tal vez a dificultades. Pero ellos se volvieron a dar testimonio del resucitado. ¿Qué aprendemos de este evangelio, hermano? ¿Qué aprendemos? Resumámoslo en 5 bases fundamentales. ¿Cuál sería la primera? Cuando nosotros hayamos perdido la esperanza, que pensemos que hemos perdido la esperanza, decían los viejitos, la esperanza es la última que se pierde. La esperanza nunca se pierde. Cuando tú reconoces la presencia, el acompañamiento, el amor de Jesús a tu lado, en el camino de tu vida. No olvides, Jesús te acompaña en tu camino. Jesús me acompaña en mi camino. Y su presencia nos hace caminar no en el lado equivocado, sino en el lado correcto. Número 2. Cuando tu fe se haya debilitado, amados hermanos, abre las Escrituras. Las Escrituras nos hacen comprender cuando se leen y se viven, como decía el Papa Francisco, de una manera profunda. Se alimenta nuevamente la fe en nuestros corazones. Número 3. No olvidemos que Jesús camina con nosotros por todo el camino de nuestra vida. Nunca te sientas solo. 4. El Señor nos invita, amados hermanos, a poderlo reconocer. Pero ¿cómo lo vamos a reconocer? Por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, por medio de la vida eclesial, por medio de la vida comunitaria, pero también por medio de aquel hermano que sufre, que en este momento está herido. Allí reconocemos a Jesús. Es un Jesús con rostro, dice el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium. Un Jesús que come, un Jesús que camina, un Jesús que quiere que lo escuchen, un Jesús que mira en la presencia del hermano. Y por último, permitámosles que la voz de Jesús haga nuevamente arder nuestros corazones. Cuando escuchemos la palabra de Dios, haz que tu corazón arda escuchándole y poniéndole atención a Él. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Reciban un abrazo de paz y bien y 1000 disculpas porque al principio que grabamos en la mañana no se escuchaba, pero Dios siempre quiere lo mejor para Él y nosotros los cristianos católicos debemos de darle lo mejor al Señor. Paz y bien, hermano.